Continuamos en el grado de Pedagogía en la UNED y estamos hablando de el desarrollo temprano. Hablemos de alteraciones físicas. Dentro de lo que son las alteraciones físicas podemos distinguir entre alteraciones estructurales y las hereditarias. Las primeras se refieren a defectos en la estructura o el número de cromosomas y las segundas son anomalías genéticas que se transmiten a través de generaciones. Alteraciones psicológicas: esquizofrenia, depresión y autismo. Para algunos desórdenes psicológicos se ha establecido la existencia de una predisposición hereditaria. La esquizofrenia. Este es uno de los que más se ha estudiado y se han establecido correlaciones de 0,46 para gemelos idénticos y de 0,14 para gemelos fraternos. Es decir, la probabilidad de que un gemelo idéntico padezca la enfermedad cuando el otro gemelo la padece es del 46%. Cuando los gemelos no son idénticos, esta probabilidad desciende al 14%. El riesgo de desarrollar la enfermedad para los hijos de esquizofrénicos es del 13% y para los hermanos de esquizofrénicos del 10%. Así, a medida que el nivel de parentesco desciende, también desciende el riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos datos hacen pensar, pues, que existe cierta predisposición genética, pero dejan un amplio margen a otros factores que tienen mucho que ver con la aparición de la enfermedad. En realidad, las experiencias vividas por cada persona desempeñan un papel fundamental en la manifestación de un trastorno de este tipo. En muchos casos, la vivencia de un acontecimiento muy estresante y la falta de recursos o de apoyo para manejarlo pueden constituir el desencadenante de la enfermedad. Por tanto, los sucesos que ocurren a lo largo de la vida, la propia manera de enfrentarlos y el apoyo social con el que se encuentre son factores determinantes relacionados con la aparición de la esquizofrenia. Existe además una clara prueba a favor de la influencia ambiental. Si la herencia genética fuera el único determinante, las correlaciones entre gemelos idénticos tendrían que ser de 1 y entre gemelos fraternos de 0,5. Otro de los trastornos que parecen tener una base hereditaria son la depresión mayor y el trastorno maníaco-depresivo. Ambos son trastornos del estado de ánimo, pero el último se caracteriza por la alternancia de estados de ánimo eufórico con otros depresivos. Algunos estudios han hallado concordancias de entre el 65% y el 71% entre gemelos idénticos y entre el 21 y el 19% entre gemelos fraternos. Por último, el autismo, uno de los trastornos del desarrollo que más se ha estudiado en los últimos tiempos, también parece tener un origen biológico. Como veremos más adelante en profundidad, este trastorno se caracteriza por una alteración de la interacción y la comunicación, la aparición de patrones de comportamiento e intereses repetitivos y restringidos, retraso intelectual y alteraciones en el lenguaje y la imaginación. Aunque su causa es todavía un misterio, parece que agentes neuroquímicos, víricos o genéticos podrían provocar una alteración en el desarrollo del sistema nervioso, dando lugar al cuadro. Los datos sobre concordancia son en este caso menos alentadores porque dejan un menor margen de maniobra a los factores ambientales cuando la herencia genética es idéntica. Así, la concordancia entre gemelos idénticos es del 96%, del 24% en gemelos fraternos y del 2% en hermanos. Además del 4% de los gemelos idénticos que no sufre el trastorno, el 82% presentan deficiencia mental y trastornos del lenguaje. Hagamos un resumen de las alteraciones físicas más frecuentes. Alteraciones estructurales, asociados a cromosomas autosómicos. Estas alteraciones se dan en los cromosomas no sexuales. Síndrome de Down. Se debe a la presencia de un cromosoma extra en el par 21, trisomía del par 21, y ocurre por una formación imperfecta del óvulo, el espermatozoide o el cigoto. Se ha comprobado que existe una relación con la edad de la madre y, por tanto, el envejecimiento de los óvulos. Labio leporino. Este se debe a la presencia de un cromosoma extra en el par 13, trisomía del par 13. También tiene relación con la edad de la madre y provoca anormalidades físicas y retraso mental. Síndrome del Cri-du-Chat. En este caso es la ausencia de una pequeña parte del material genético en el cromosoma 15, lo que causa la alteración.
Provoca retraso mental, problemas neuromusculares y un tipo de llanto parecido al maullido de los gatos, de ahí su nombre. Tumor de Wilms. Este se debe a la falta de material genético en una de las dos copias del cromosoma 11. Los niños nacen sin iris y tienen mayores probabilidades de padecer cáncer de riñón en la primera infancia. Ahora, asociados a cromosomas sexuales. Estas alteraciones se dan en los cromosomas que determinan el sexo, es decir, en el cromosoma X, que transmite la mujer, o en el cromosoma X o Y, que transmite el hombre. Síndrome de Turner. Solo se da en mujeres y se debe a una carencia de hormonas que provocan una falta de maduración sexual. No se adquieren los rasgos sexuales secundarios. No afecta a la inteligencia ni a la identidad sexual. Síndrome de Klinefelter. Este solo se da en varones y se debe a un número excesivo de cromosomas X. En comparación con el síndrome de Turner, hay muchas más probabilidades de sufrir problemas conductuales y retraso intelectual. Hablemos ahora de alteraciones hereditarias. La expresión de estas alteraciones depende de si se trata de genes recesivos o dominantes. Cuando son recesivos, el gen del otro progenitor suele asumir un funcionamiento normal y la persona se convierte en portadora, pero no padece la enfermedad. Las alteraciones asociadas a rasgos dominantes suelen desaparecer porque quienes las padecen no suelen llegar a reproducirse. En cuanto a rasgos dominantes, nombraríamos a Corea de Huntington, esta que se manifiesta hacia los 30 o 40 años y por tanto constituye una excepción. Permite la reproducción y la transmisión a la siguiente generación. Provoca una degeneración repentina del sistema nervioso que da lugar a movimientos bruscos y alteraciones de las funciones cerebrales. En cuanto a los rasgos decisivos, nombraríamos la diabetes. El niño no tiene la hormona que se encarga de metabolizar el azúcar. Se trata mediante insulina y una dieta especial. Fibrosis quística, que se debe a la ausencia de la enzima que evita que las mucosidades obstruyan los pulmones, ha producido muchas muertes infantiles, aunque los tratamientos permiten que hoy vivan hasta la edad adulta. La hemofilia está vinculada con el sexo, se debe a la ausencia de la sustancia que coagula la sangre y puede provocar desangramiento hasta la muerte. Enfermedad de Tay-Sachs. Esta se debe a la falta de una enzima que disuelve las grasas en las células cerebrales y produce la desintegración del cerebro. Los niños son normales al nacer, pero a los 8 meses se vuelven inactivos. Al año se quedan ciegos y suelen morir hacia los 6 años. La fenilcetonuria se debe a la carencia de una enzima que convierte la fenilalina en desecho. La fenilalanina es una sustancia que se encuentra en la leche y en muchos alimentos. La carencia de la enzima provoca la acumulación de la sustancia en la sangre, produciendo lesiones en el sistema nervioso y retraso mental al poco tiempo de nacer. Se puede detectar desde el nacimiento y evitar sus consecuencias mediante una dieta sin fenilalanina. Anemia falciforme. Los glóbulos rojos tienen una forma anormal que dificulta la distribución de oxígeno y provoca dolor, inflamación de los órganos y susceptibilidad a las enfermedades respiratorias. Como hemos podido ver, en general, los datos sobre concordancia indican que la herencia de algunos trastornos no es completa. Incluso en el caso del autismo, la concordancia en gemelos fraternos es solo del 24%, y que por tanto existen muchos otros factores que inciden en la aparición de una enfermedad o trastorno psicológico. Así pues, ante estos datos debemos concluir que lo que se hereda no es el trastorno en sí, sino una mayor o menor vulnerabilidad a padecerlo. Hablemos del desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal se refiere a todo lo que acontece, desde la fecundación hasta el nacimiento. Antes de que se pudiera observar mediante microscopio, como el óvulo y el espermatozoide se unían formando una nueva célula, las teorías que intentaban explicar la formación de nuevos seres postulaban, por ejemplo, que el nuevo ser se encontraba ya formado pero en miniatura dentro del espermatozoide o del óvulo, gracias a la observación realizada hace más de 100 años por un zoólogo suizo, quien vio por primera vez con un microscopio cómo un espermatozoide entraba en un óvulo. Estas creencias pudieron desecharse.
Desde entonces, las técnicas desarrolladas han permitido conocer muchas más cosas sobre cómo es la vida prenatal y sobre la influencia que el medio tiene ya en estas primeras etapas de la formación de un nuevo ser. Hoy en día, el desarrollo prenatal se considera una fase vital del desarrollo humano en la que el bebé crece respondiendo a una serie de factores internos y externos particulares. Esta etapa de la vida puede dividirse en 4 fases: la concepción, el cigoto, el embrión y el feto. A continuación describiremos cada una de ellas señalando los hitos más importantes que se producen. Etapas del desarrollo prenatal. Una vez cada 28 días se produce en las mujeres la ovulación. Esto significa que un óvulo comienza a desplazarse desde las trompas de falopio hacia el útero. En este periodo es posible que uno de los millones de espermatozoides que produce un hombre entre en el óvulo a mantener una relación sexual y lo fecunde. En realidad, los espermatozoides disponen de entre 24 y 48 horas para fecundar un óvulo, ya que este es el tiempo que dura el recorrido que realiza el óvulo desde la salida del ovario. Si ningún espermatozoide consigue durante estas horas fecundar al óvulo, este será expulsado junto con otras sustancias en la siguiente menstruación de la mujer. No obstante, la fecundación no tiene por qué producirse en el momento en que se mantiene la relación sexual, puesto que los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días en la vagina de la mujer. Durante este tiempo, los espermatozoides tienen que superar muchas etapas antes de poder alcanzar al óvulo. Tendrán que recorrer una distancia de aproximadamente 30 centímetros a razón de 1 centímetro por minuto. Luchar contra los glóbulos blancos, no quedarse atrapados en las paredes del espacio que atraviesan o en el cuello del útero y elegir el ovario correcto del cual se desprende el óvulo. De los centenares de millones de espermatozoides que se liberan en la eyaculación, solo unos 500 encuentran al óvulo y de ellos solo uno logrará atravesar la membrana que lo recubre. La concepción se produce cuando solo uno de los espermatozoides consigue perforar la capa que rodea al óvulo. A partir de este momento, la membrana del óvulo se vuelve impenetrable para los demás espermatozoides que se van desprendiendo y tienen lugar una serie de cambios químicos que permiten la fusión entre el óvulo y el espermatozoide elegido. A pesar de los cambios que impiden que otro espermatozoide penetre, los rechazos siguen merodeando durante varios días. Hasta hace relativamente poco se creía que era cuestión de suerte o azar el que un determinado espermatozoide consiguiera penetrar en el óvulo. Sin embargo, parece que el óvulo emite unas señales químicas que sirven de guía y ayuda a seleccionar aquellos espermatozoides que están mejor preparados para llevar a cabo la fecundación. Durante las horas que siguen a la penetración del espermatozoide, el material genético de ambas células se combina. Recordemos que el óvulo y el espermatozoide son las 2 células del cuerpo humano que constan cada uno de 23 pares de cromosomas. Al unirse, forman una nueva célula de 46 pares de cromosomas que contiene toda la información necesaria para dar lugar a un nuevo ser. Esta nueva célula, que forma el óvulo y el espermatozoide, se denomina cigoto. El cigoto es la primera etapa del periodo prenatal y se extiende desde la concepción hasta la 2ª semana de edad. Muy pronto empieza un proceso a través del cual el cigoto se divide, aproximadamente cada 20 horas. Primero en 2 células, luego en 4, después en 8, etc. Alrededor de 4 días después de la concepción, cuando la división alcanza más o menos las 16 células, el cigoto se convierte en una mórula, es decir, en una masa compacta de forma parecida a una mora. La mórula debe ir pasando por la trompa de falopio hasta llegar al útero, donde se implantará. Una vez que la masa de células ha alcanzado el útero, comienza la diferenciación, un proceso por el cual las células de la mórula, que eran todas idénticas, comienzan a diferenciarse. Esto significa que empiezan a adquirir rasgos propios que las hacen distintas de las demás y con una función específica. El centro de la mórula se hunde, dando lugar a una esfera hueca llamada blástula, y las células que la componen se separan en 2 grupos distintos. Las exteriores formarán la placenta y las interiores darán lugar al embrión. Este constituye la 2ª etapa del periodo prenatal y se extiende desde la 3ª hasta la 9ª semana. Esta fase comienza cuando se ha logrado la implantación en el útero, es decir, el enganche en la parte interna del útero y la consecución de un entorno que permita el alimento y crecimiento durante los meses siguientes. La implantación produce una serie de cambios hormonales en la mujer, como la retirada de la menstruación, el aumento de riego sanguíneo en los pechos o el aumento de la temperatura corporal.
A partir de la tercera semana, las células interiores de la blástula se diferencian en 3 capas de células que darán lugar a los órganos y estructuras vitales. En un primer momento se forman el ectodermo y el endodermo. Las células del ectodermo, que forman la capa exterior, darán lugar al cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso, la piel y los órganos sensoriales. Las células del endodermo se encargarán de la formación de glándulas y órganos internos, como el estómago y los intestinos. Entre ambas capas surge una tercera denominada mesodermo, que dará lugar a las vísceras, el corazón, los músculos, los huesos y cartílagos. Al final de esta tercera semana aparecerá ya un pequeño corazón que se conecta a las venas. Hacia la cuarta semana empezará a latir formando el primer sistema orgánico funcional. También en la cuarta semana se empiezan a desarrollar la cabeza, los órganos sensoriales y unos bultos que luego formarán los brazos y las piernas. Hacia la octava semana se han terminado de desarrollar los brazos, las piernas y los dedos, mientras que todos los rasgos de la cara están ya formados. Aquí el embrión pesa aproximadamente 1 gramo y mide 2,5 centímetros. Y exceptuando los órganos sexuales, ya cuenta con todos los órganos y características propias de un ser humano. Toda esta secuencia de crecimiento, también orquestada, está bajo control genético y depende de unos genes denominados homeóticos, que a través de la formación de proteínas comunican la parte del cuerpo que se ha de fabricar. Durante este tiempo, también las células exteriores de la blástula han creado los soportes necesarios para el crecimiento y alimentación del embrión. Estas células darán lugar a estructuras vitales como el saco amniótico, la placenta y el cordón umbilical. El saco amniótico es donde el futuro bebé se va a alojar durante los 9 meses del embarazo. Se trata de una membrana llena de un líquido, llamado líquido amniótico, que recubre al embrión protegiéndolo y manteniendo una temperatura adecuada. La placenta es el tejido a través del cual se produce el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos. Además sirve de filtro y algunas sustancias perjudiciales para el embrión quedan retenidas. Por último, el cordón umbilical es el conducto que une el embrión a la placenta y por donde pasan todos los elementos que se intercambian. El periodo del feto dura desde la 9ª semana hasta el nacimiento, semana 38. Durante este periodo, el feto debe principalmente aumentar de peso y tamaño y afianzar las estructuras que ya posee. Durante el tercer mes se terminan de forma órganos como el estómago, los riñones, el corazón y los pulmones. También a los 3 meses los fetos tragan, digieren y orinan el líquido amniótico. Uno de los avances que más llama la atención es quizás que al final de este mes el feto ya puede moverse y empieza a dar patadas, puede cerrar los ojos, fruncir el ceño y chuparse el pulgar. Durante el 4º, 5º y 6º mes se forman el pelo, las uñas y los dientes. El latido del corazón se hace mucho más fuerte y los sistemas digestivo y excretor empiezan a funcionar normalmente. El peso del feto aumenta mucho en estos meses y el cerebro multiplica por 6 su tamaño, de forma que ya empieza a observar una actividad eléctrica parecida a la del recién nacido. En el último trimestre del embarazo, el feto ya tiene todos los órganos necesarios para sobrevivir. En estos 3 últimos meses se produce una maduración de las estructuras que ya están creadas y ha empezado a funcionar. Así, aumenta la actividad cerebral y se distinguen momentos de sueño y de vigilia. También se ejercitan los pulmones y el sistema cardiovascular. Se aumenta considerablemente de peso y se forma una capa de grasa que protegerá ante los cambios de temperatura. Se produce un almacenamiento de alimentos y vitaminas que ayudarán al bebé durante los primeros días fuera del cuerpo de la madre hasta que las tomas de leche se establezcan de forma regular. Estas últimas semanas son, sobre todo, una acumulación de seguros para la supervivencia y la salud durante la primera infancia. Hablemos de la vida del embrión y el feto. Durante mucho tiempo, y dado que la observación de la vida prenatal era imposible, se pensó que solo a partir del nacimiento los bebés desplegaban todas sus capacidades y que la vida intrauterina era una especie de largo sueño interrumpido,
solo por algunos movimientos. Aunque contamos con referencias sobre los movimientos fetales desde el principio de los tiempos, incluso en la Biblia aparecen referencias de este tipo. Hasta finales del siglo XX no se han dispuesto las técnicas necesarias para llevar a cabo un estudio científico de la vida intrauterina. Gracias a la técnica de ultrasonido, hoy sabemos, por ejemplo, que la actividad del feto durante el último periodo de gestación es muy similar a la del recién nacido y que esta actividad comienza en etapas muy tempranas. Las principales observaciones que se realizan en los fetos tienen que ver con los movimientos corporales, la tasa cardíaca y la respiración. También hay estudios en los que el feto es estimulado y se observa su reacción. Los movimientos corporales referidos a la cabeza, el tronco y las extremidades comienzan entre las 8 y 9 semanas de gestación. En este momento los fetos permanecen activos una pequeña parte del tiempo. Sobre una hora solo se mueve un 14% del tiempo. Entre las semanas 14 y 19 devienen muy activos y al observarlos durante una hora producen movimientos durante el 90% del tiempo. En las fases sucesivas de la gestación el ritmo de actividad decrece y el número de movimientos se va haciendo menor. Hacia el final parece que los fetos desarrollan una pauta propia de actividad y que siguen decreciendo el número de movimientos. Las pautas de actividad incluyen diversos estados como periodos de sueño, otros de mucha actividad con movimiento de todo el cuerpo y periodos de movimientos regulares. Pero, ¿qué tipo de movimiento realiza el feto? ¿Se trata de movimientos controlados y voluntarios o más bien de movimientos reflejos? Algunos autores han mantenido que los primeros movimientos del embrión y posteriormente del feto son un reflejo de la actividad neuronal. No obstante, todavía no se ha identificado las estructuras neuronales subyacentes que posibilitan dichos movimientos ni se sabe con exactitud su funcionalidad. Una posible hipótesis acerca de la funcionalidad es pensar que gracias a los movimientos que se realizan en esta etapa, las estructuras se desarrollan correctamente. Esta hipótesis permite establecer una doble dirección entre el órgano y la función. Es decir, por una parte, el órgano debe desarrollarse de una determinada manera para que pueda darse la función y a la vez, la función permite que el órgano se desarrolle correctamente. A pesar de la escasa certeza con que se cuenta, se han establecido en embriones y fetos dos tipos de movimientos: los movimientos espontáneos y los movimientos reflejos. Los primeros son movimientos que no responden a una estimulación y están asociados a la funcionalidad de las estructuras. Los segundos aparecen como respuesta a algún estímulo y están asociados a la supervivencia en el nacimiento y algunos de ellos se mantienen a lo largo de toda la vida. A partir del segundo mes de gestación ya se observan movimientos espontáneos como sobresaltos, sacudidas de las extremidades, estiramientos, movimiento de los dedos, movimientos de mandíbula y más adelante movimientos rápidos y lentos de ojos. Entre los principales movimientos reflejos aparecen la rotación de cabeza, el hipo, la respiración, la succión y la deglución o el bostezo. La mayor parte de ellos también empiezan a producirse a partir de los 2 meses de gestación. La observación de la respiración resulta interesante porque pone de manifiesto hasta qué punto la actividad del feto está influenciada por el estímulo ambientales. Los primeros movimientos respiratorios se observan a partir de las 10 semanas y varían a lo largo de la gestación en función de la maduración de los pulmones y de los centros del sistema nervioso central que regulan el sueño y la respiración. Además, como acabamos de mencionar, se han observado cambios en función de algunos estímulos externos. Por ejemplo, se ha observado un descenso en la tasa respiratoria tras la ingesta de alcohol por parte de la madre y un aumento cuando se produce un exceso de dióxido de carbono en la sangre, un aumento de glucosa o se ingiere café. También en animales se han observado variaciones en función de la presencia de algunas drogas y medicamentos como barbitúricos, anestesia, etc. Por último, la tasa de respiración está influida por el parto. 3 días antes de que se vaya a producir el parto, se observa una disminución en la tasa respiratoria y durante las fases activas del parto, una ausencia de respiración. Además de los movimientos del feto, algunos sistemas sensoriales comienzan a funcionar mucho antes del nacimiento. Estos canales permiten alguna comunicación entre la madre y el bebé, así como entre el bebé y el medio exterior. A partir de la 7ª semana, el tacto ya parece funcionar como canal sensorial. Más tarde, hacia la 11ª semana, el gusto y el olfato se activan,
y el bebé percibe sabores y olores cuando traga líquido amniótico. Entre las 23 y 25 semanas de gestación, los bebés perciben sonidos, aunque no está del todo claro cuál es el umbral mínimo que necesitan para percibirlos. Parece que en el medio intrauterino el sonido se acentúa y se atenúa entre 20 y 70 decibelios. Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto un aumento de respuestas ante sonidos desde un 30% de los fetos a las 24 semanas a un 97% a las 37. Es decir, tras 37 semanas de gestación, en la mayor parte de los fetos se observan aceleraciones de la tasa cardíaca o movimientos corporales como respuesta a un estímulo auditivo. La puesta en marcha del sistema auditivo ha permitido realizar una serie de experimentos que han mostrado que durante la gestación el sistema cognitivo del feto también es activo. Mediante las técnicas de preferencias y habituación que describiremos en el capítulo siguiente, algunos trabajos han encontrado que fetos de entre 26 y 34 semanas pueden discriminar sonidos formados por series de vocales y consonantes como babi y biba. Así, las tasas cardíacas varían en función de que el feto escuche un sonido al que ha sido habituado frente a uno desconocido. De igual forma, recién nacidos de pocos días discriminan la voz de su madre frente a otras voces desconocidas y prefieren escuchar un relato leído por su madre durante las últimas semanas. Es decir, tras 37 semanas de gestación, en la mayor parte de los fetos se observan aceleraciones de la tasa cardíaca o movimientos corporales como respuesta a un estímulo auditivo. La puesta en marcha del sistema auditivo ha permitido realizar una serie de experimentos que han mostrado que durante la gestación el sistema cognitivo del feto también es activo. Mediante las técnicas de preferencias y habituación que describiremos en el capítulo siguiente, algunos trabajos han encontrado que fetos de entre 26 y 34 semanas pueden discriminar sonidos formados por serie de vocales y consonantes, como ya hemos dicho anteriormente. De igual forma, recién nacidos de pocos días discriminan la voz de su madre frente a otras voces, como ya hemos dicho anteriormente. Y estas manifestaciones cognitivas tempranas indican que hacia el final de la gestación los fetos ya disponen de alguna capacidad, aunque sea muy rudimentaria, de atención y percepción selectiva, de memoria a corto plazo y de aprendizaje.